Mateo capítulo 5, versículos 3 al 6, dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En primer lugar, debemos recordar que estas bienaventuranzas no son un mapa o guía que nos enseñan el camino para ser verdaderos creyentes. Eso ya lo presupone, ya lo establece. Más bien son un espejo que reflejan el carácter de un verdadero creyente. En otras palabras, ¿tú quieres saber si eres un verdadero creyente, hijo de Dios? Ven a las bienaventuranzas. Allí está expuesto lo que es el carácter de un verdadero cristiano. No dice en las bienaventuranzas, haz esto y vivirás. Más bien dice, porque estás vivo, esto es lo que debes reflejar. El Evangelio da más importancia a la actitud que a los actos. Primero insiste en lo que ustedes y yo somos antes de lo que hacemos. Como les he dicho en otras ocasiones, el Señor Jesucristo está preocupado principalmente por nuestras almas, por nuestros corazones. En todo el sermón nuestro Señor se ocupa de la disposición y después de los actos. Esta es, como trato de mostrar, la esencia de la enseñanza de todo el Nuevo Testamento. El cristiano es algo antes de hacer algo, y nosotros hemos de ser cristianos antes de actuar como tal. Y noten lo que estoy diciendo. Nosotros hemos de ser cristianos antes de actuar como tal. Es decir, no pretendas comportarte como cristiano si en realidad no eres cristiano. Lo primero que necesitas para ser un verdadero cristiano es a Cristo mismo. Eso quiero que quede presupuesto antes que nada. Si eres un verdadero cristiano, lo primero que necesitas es a Cristo. Ser es más importante que hacer. La actitud es más significativa que la acción misma. Básicamente lo que importa es nuestro carácter, o podemos decirlo de otro modo. Como cristianos no estamos llamados a ser o a tratar de ser cristianos en varios sentidos. Ser cristiano es poseer cierto carácter y por tanto ser cierta clase de persona. Y lo segundo que quiero recordar antes de ir a las bienaventuranzas es que la verdadera felicidad no se puede encontrar en nada aquí en este mundo. Esto también quiero resaltarlo. Lo que el mundo tiene por felicidad es diametralmente opuesto a lo que Cristo dice en este sermón. Y esto de la felicidad, después de todo, yo creo que es muy importante si somos honestos con nosotros mismos. Todas las personas hacen lo que hacen porque quieren ser felices. Las personas van a trabajar porque saben que allí va a salir un cheque que les va a ayudar a pagar sus biles, sus gastos, y les va a ayudar quizás a darse algunos otros lujos, ¿no es cierto? Así que las personas viven y hacen lo que hacen, ¿por qué? Porque en otras palabras buscan la felicidad. Sin embargo, lo que nosotros debemos tener presente aquí es que lo que el mundo tiene por felicidad es completamente opuesto a lo que Cristo dice con respecto a la felicidad. Todo lo que este mundo nos ofrece es vano e ilusorio, es una fantasía. Y hermanos, en realidad ruego al Señor y al Espíritu que nos ayude a ver y a entender esto. Todo lo que el mundo nos ofrece es vano e ilusorio, no son más que espejismos. Aunque como decía el pastor Ricardo esta mañana, Satanás le dice a sus demonios, enséñales algo de la realidad, algo que ellos puedan ver, palpar. Porque ellos saben que en el momento que dejen de hacerlo, entonces el hombre también va a perder su confianza en este mundo. Pero en realidad todo lo que este mundo ofrece es vano e ilusorio. Es un espejismo. Aceptar el ofrecimiento de este mundo es llamar a Cristo mentiroso. Miren cómo dice Jeremías el capítulo 2 y el versículo 12. Por eso les decía, lo que el mundo tiene por felicidad es completamente opuesto a lo que Cristo nos dice. Jeremías en el capítulo 2 y en los versículos 12 y 13.
Espantaos, oh cielos, la manera como Dios se expresa al respecto. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera. ¿Por qué se expresa de esa manera nuestro santo Dios? Con espanto, con horror, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso es todo lo que el mundo puede ofrecernos. Cisternas rotas que no retienen agua, que no retienen nada. El mundo te ofrece la felicidad con el dinero, con los placeres, con los viajes, con muchísimas cosas. Pero al final de cuentas, eso es todo lo que ofrece, porque no tiene nada más que ofrecer. Y cuando tienes aquello que deseas en tu corazón, entonces después te frustras, porque sabes que no hay nada más detrás de eso. Aceptar el ofrecimiento de este mundo, hermanos, es llamar a Cristo mentiroso. No es una exageración. El Señor dice, felices los que son nadie en este mundo, felices los que han alcanzado una profunda convicción de su propia iniquidad y lloran por su condición, felices los que aceptan la voluntad de Dios con mansedumbre y sin murmurar. Y eso es ridículo y contrario a los ojos del mundo. El mundo no quiere que tú te resignes, que aceptes la voluntad de Dios. El mundo dice, tú puedes, tienes que luchar para conseguir lo que quieres. Eso es ridículo para el mundo. Son filosofías de vida completamente antagónicas, la que el mundo ofrece y la que Cristo presenta aquí. O vives el estilo de vida según Cristo, rechazando los ofrecimientos de este mundo, o vives de acuerdo a los parámetros de este mundo, teniendo a Cristo por mentiroso. Aquí hay más opción, y yo quiero que ustedes sean conscientes de esta realidad. ¿Cómo vas a vivir la vida? ¿De acuerdo a los estándares del mundo? ¿De acuerdo a lo que el mundo te dice que es bueno y agradable? ¿O de acuerdo a lo que Cristo te va a decir que es felicidad? ¿Cómo vas a vivir? Porque si tú vas a vivir de acuerdo a lo que este mundo te ofrece, entonces no hay otra opción de que estás teniendo a Cristo por mentiroso, de que lo que Cristo va a decir en las bienaventuranzas no es la verdad. No hay otra opción, no hay punto medio. El cristiano es no solo externa, sino interna, intrínseca y esencialmente distinto al no creyente. Y esa diferencia se tiene que ver visible. Pero ahora sí, ya habiendo recordado esas dos cosas que quería que tuvieran en mente, ahora sí vamos a adentrarnos a las bienaventuranzas. ¿Qué es lo que Cristo tiene que decirnos con respecto a la verdadera felicidad? En otras palabras, si quieren ponerlo así, ¿qué es lo que Cristo tiene que enseñarnos con respecto a la verdadera felicidad? ¿Cómo o quiénes son verdaderamente felices? Bueno, lo primero que tenemos allí en Mateo capítulo 5 y en el versículo 3 es: bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Noten quiénes son los verdaderamente felices para Cristo. Y aquí vale la pena preguntar, ¿qué es lo que hace a una persona ser pobre? La respuesta fácil: sus carencias. A mayor carencia, mayor pobreza. No todos son pobres igualmente, porque no todos los pobres tienen las mismas carencias. En el griego hay dos palabras que usa para referirse a la pobreza. La primera se refiere al hombre que posee lo necesario para sobrevivir, pero no tiene más que eso. Es decir, vive con dificultad. Esa es una persona pobre. Pero hay otra palabra y es una persona, y señala a una persona que aún carece de las cosas que son necesarias. ¿Ven que hay dos tipos de pobreza? Unos son los pobres que aunque batallan, tienen lo necesario. Otros son los que aún carecen de las cosas que son necesarias para la vida. Es la misma palabra que utiliza nuestro Señor para referirse a Lázaro como un mendigo. En Lucas 16, 20 al 21, ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? Allí ese mendigo que estaba sentado a la puerta de aquel rico y que apenas si comía de las migajas que caían de la mesa. Ahí ustedes pueden ver y leer la historia.
Esa es la misma palabra. Lázaro no solo carecía de lo necesario para sobrevivir, sino que también carecía de todos los medios para salir de esa condición por sí mismo, por sus propias fuerzas. Esa era la condición de Lázaro. Ese era el tipo de pobreza de Lázaro. Hay personas que tienen familiares o amigos a los que les pueden ayudar en algún momento de crisis. Otros simplemente están pasando una mala racha, pero su conocimiento y experiencia quizá les permita algún día salir de los apuros. Otros están esperando alguna herencia, pero el hombre de la historia, el hombre Lázaro, y el hombre del cual Cristo dice que son pobres, es el tipo de persona que carece de toda posibilidad para salir de esa condición. Esa es la clase de pobreza espiritual de la cual nuestro Señor está hablando aquí en Mateo 5:3. El pobre en espíritu sabe que no es nadie, que no posee nada espiritualmente y sobre todo que no puede hacer nada para salir de esa condición por sí mismo. Esos son los pobres en espíritu. Y Cristo dice que ellos son bienaventurados y felices. Los que llegan a reconocer esa condición espiritualmente. El Señor dice que son bienaventurados aquellos que han llegado a ver y reconocer su propia corrupción y pecado. Aquellos que carecen de justicia propia y que saben que no tienen otra opción que ir delante de Dios y clamar por misericordia. Esto es sumamente importante, hermanos y amigos. Si tú todavía crees que en alguna medida tú tienes algo de bondad en sí mismo, si en algún momento tú todavía llegas a pensar que no eres lo suficientemente malo y perverso, déjeme decirle que entonces estás en un pecado muy grave, y es el pecado de la autojusticia. Un pecado del cual ni tú mismo puedes salir. Porque Cristo está diciendo aquí que solo aquellos que llegan a reconocer su propia corrupción y pecado, aquellos que carecen de esa autojusticia y aquellos que claman a Dios por misericordia, estos son bienaventurados. Una persona que no llega a reconocer del todo su pecado y su maldad y cuán grave es, nunca va a clamar realmente a Dios por misericordia. Esto es algo sumamente grave e importante. Saben que no tienen nada que exigir o que reclamar en la presencia de Dios, como aquel publicano que clamaba: Dios, sé propicio a mí, pecador. Hay personas que de pronto pueden clamar a Dios por misericordia, pero quizás sin serlo suficientemente conscientes de la maldad que hay en ellos. Pero aquí el tipo de persona del cual Cristo está hablando es una persona que reconoce que no tiene nada en absoluto, que está espiritualmente en la quiebra. Lo terrible es que todos los hombres están en esa condición de pecado y miseria, pero no todos saben que lo están. Por eso les digo, la conciencia de serlo. Un hombre puede estar padeciendo una enfermedad terminal asintomática y en su ignorancia jactarse de buena salud. Eso es terrible, que una persona crea y se sienta que está bien cuando le quedan unos cuantos días. Preferiblemente saber y enterarse con tiempo, porque así puede tomar medidas. Bueno, los pobres en espíritu no solo carecen de todo mérito y de toda posibilidad en sí mismos, sino que están conscientes de eso. Las personas que son conscientes de su condición y su necesidad, aun en los peores momentos de su vida, alaban a Dios y le dan gracias por su misericordia, porque saben que no merecen ningún favor de parte de Dios, antes merecen el juicio y la condenación. Esto también nos dice mucho en cuanto a si realmente somos pobres en espíritu o no. ¿Cómo te sientes tú cuando vienen las aflicciones, cuando vienen las malas rachas, cuando vienen las enfermedades?
¿Cómo te sientes? ¿Crees que no mereces eso? Pues déjeme decirle que nosotros merecemos eso y mucho más. Merecemos todo tipo de aflicciones por causa de nuestro pecado y de sufrimientos. Pero muchas veces no lo reconocemos porque no hemos llegado a esa convicción o a esa conciencia de nuestra maldad y nuestra condición. La diferencia entre un pobre en espíritu y uno que no es uno que ha sido despertado por Dios para ver esa condición tal cual es, mientras que el otro continúa en su vida de pecado y de miseria. Sí, como les dije al comienzo, esto es una obra de Dios. Esto es una obra del Espíritu Santo. Pero miren, como dice Apocalipsis capítulo 3, el Cristo mismo hablando a una de las iglesias. Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice, porque tú dices, noten, como les decía hace un momento, una persona que cree que está bien. Una persona que cree que goza de buena salud cuando en realidad está muriéndose por dentro. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hermanos, esa es la peor condición en la que una persona puede llegar. A un sentido de autosuficiencia. Soy rico, me he enriquecido de todo, no tengo necesidad de nada. ¿Cuántos de ustedes quieren asegurar el futuro para ustedes y para sus hijos? Yo estoy seguro que la gran mayoría. Que mis hijos no pasen ninguna necesidad es lo que más me preocupa. Pero cuando lleguen a esa condición, miren, aquí dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y les dije, esa es la peor condición a la que un hombre puede llegar, pensar o creerse autosuficiente. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo peor. La autodependencia, la autosuficiencia. Creyendo que tienes todo y no tienes nada. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y como les dije hace un momento, esa es la condición de todas las personas, sin excepción alguna. Esa es la condición de todos, sin Cristo. El pobre en espíritu no solo es un miserable, sino que está consciente de que lo es. Cristo nos está diciendo bienaventurados o felices los pobres en espíritu, no solamente para decirnos quiénes son los pobres en espíritu, sino para que lleguemos a esa conciencia de que realmente estamos en esa condición de pobreza y de miseria. El pobre no solo es uno que es miserable, sino uno que es consciente de que lo es. Él sabe que no posee nada en sí mismo y que depende enteramente de la misericordia del Señor. De modo que este hombre no demanda nada, sino que suplica. El hombre natural se molesta cuando se encuentra con un Dios que es justo, porque no entiende cómo Dios puede mandar a alguien al infierno. Hay personas que critican a Dios por eso. ¿Cómo puede ser Dios justo, mandando a tanta gente al infierno? Solo por no mencionar las catástrofes, los desastres naturales, las enfermedades, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Es injusto Dios, dicen ellos. El hombre natural tiene un corazón tan egoísta que cree que todo lo merece, cuando lo único que merece es el infierno. El pobre en espíritu más bien se sorprende que Dios salve a algunos. Se sorprende de la misericordia de Dios.
La pobreza espiritual no es algo natural en el hombre. Es por eso que se hace tan urgente la obra del Espíritu Santo, para cambiar esa maldita percepción que tenemos de nosotros mismos y llevarnos humillados a la cruz de Cristo. Y usé esa palabra a propósito, porque esa percepción es maldita, porque si tú sigues creyendo de esa manera, te va a llevar al infierno. Y eso es la mayor maldición que pesa sobre los hombres. Bien, hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu, felices los que llegan a esa convicción de su pecado y de su propia autojusticia. Pero también dice Cristo, bienaventurados los que lloran, versículo 4. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. El Señor empieza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, y luego añade, bienaventurados los que lloran. Aquí hay una secuencia lógica que no debemos perder de vista. El pobre en espíritu tiene ahora una perspectiva diferente de sí mismo. Antes pensaba que valía mucho en comparación con otros y que tenía méritos para ofrecer ante el Señor. Confiaba mucho en su propia justicia, pero ahora por el Espíritu Santo sabe que sin Cristo es un pobre, ciego, desnudo y desventurado. Ha sido derribado del castillo de la autojusticia y por lo tanto llora por su condición. ¿Ven cómo hay una secuencia en las palabras de Cristo? Cristo primero quiere que seamos conscientes de la condición en la que realmente nos encontramos, y eso entonces te va a llevar a lamentar tu condición. En otras palabras, arrepentimiento. Al igual que Isaías frente a la santidad de Dios, exclaman, ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y no es que Isaías fuera un grosero, no que se la pasara hablando mentiras o fuera chismoso, ni nada por el estilo. Es que llegó al tener esa visión de la majestad y de la santidad de Dios, llegó a darse cuenta acerca de la realidad que Él era, de lo que Él era en sí mismo frente a ese santo Dios. Y llegó a reconocer su condición de maldad, la gravedad de su pecado y su perversión, y decir, soy hombre inmundo de labios. Nada de lo que puedo decir, aparte de ti, Señor, es bueno. Este lamento es la respuesta emocional y volitiva del reconocimiento de nuestro estado frente a la santidad de Dios. Es de ese lamento que Cristo está hablando aquí en nuestro texto. Es el hombre que sufre el desengaño de toda una vida de miseria, lo que le causa dolor y lo lleva a lamentar su condición. Por eso les decía al principio, es muy importante que lleguemos a esa convicción y a ese conocimiento de lo que realmente somos sin Cristo, porque de otra manera no podremos arrepentirnos de lo que somos. Si usted no está consciente de cuán pobre, de cuán miserable, de cuán perdido está en este mundo, nunca va a arrepentirse realmente de sus pecados, de lo que usted es sin Cristo. Es la tristeza que dice Pablo que es según Dios que lo guía al arrepentimiento. Sin ese dolor no hay arrepentimiento, y sin ese arrepentimiento no hay salvación. Así que nadie podrá pasar por el umbral de la puerta estrecha sin haber experimentado este santo dolor o pesar por su pecado. Y yo quiero preguntarles en este día, ¿han experimentado ese dolor? Esa angustia que los ha hecho llorar, les ha quebrado sus corazones. El Espíritu Santo produce esa tristeza en el corazón de aquellos que son llamados eficazmente para que corran
a los pies de Cristo. Miren conmigo Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61, y el versículos 1 al 3. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Noten, está hablando del Espíritu de Cristo. Porque me ungió Jehová. Ahí está Cristo, ¿lo ven? Me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¿A quiénes están dirigidas estas bendiciones? Esto es importante. ¿Para quién es ese consuelo y esa esperanza? A los afligidos, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los enlutados, a todos aquellos que ahora son conscientes de su estado frente al Señor. Reconocen que no son la gran pieza como pensaban que eran. Han sido desengañados y por eso se lamentan y lloran por su condición. Por eso les decía también, insisto, todo esto es parte de lo mismo. Si tú todavía crees que tienes algo bueno que ofrecer, entonces no has experimentado un verdadero arrepentimiento. Y entonces tampoco podrás experimentar el consuelo, la paz y la esperanza que solo Cristo da. Es a estos que Dios ha plantado como árboles en el reino de su amado Hijo. Así que los que son plantío del Señor cumplen con esa característica. Entran por la puerta estrecha llorando al ver su condición, su incapacidad y su depravación total. Todo vestigio de autojusticia ha sido destruido y por lo tanto ya no ora como el fariseo dando gracias por lo que era, sino que clama como el publicano: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y yo creo que esta es una oración que debe hacer no solo los inconversos, sino aún los creyentes todos los días, porque todos los días pecamos contra el santo Dios y todos los días el Espíritu Santo nos acusa nuestras conciencias para que todos los días vayamos corriendo a la cruz de Cristo suplicando misericordia. No debemos ver tanto nuestro pasado y decir, wow, claro, sí, de vez en cuando, pero no tanto debemos mirar atrás para jactarnos de lo que ahora somos, sino que debemos ver el presente y lo que está por delante para rogar al Señor gracia y misericordia. El mayor problema del hombre no es su pecado. Eso tiene solución en Cristo. El mayor problema del hombre es su autojusticia. Alguien ha dicho que el precipicio o el abismo más grande es el de la autojusticia, porque por ese precipicio se han ido muchos al infierno siendo engañados por méritos personales. Personas que se dedican a hacer obras de caridad, de caerle bien a todo el mundo, de hacer sentir bien a los demás. Y al final sufren el desengaño de toda una vida, cuando ya es demasiado tarde. Es por eso que el Señor mismo dice que no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No porque sean verdaderamente justos los fariseos
o los religiosos, sino porque así se consideran, y mientras no sean despertados por el Espíritu a su verdadera condición, seguirán considerándose justos sin ver la urgente necesidad de correr al Salvador. Es el desengaño a esta realidad lo que causa un lamento espiritual en el hombre. Así que lo primero que hace el Espíritu Santo es destruir todo vestigio de autojusticia, autoconfianza y toda falsa esperanza en la persona, llevándonos luego a confiar en Cristo. Por eso, como vimos en Apocalipsis, la peor condición de un hombre es llegar a verse autosuficiente, confiado en sí mismo. Soy rico, me he enriquecido de todo y de nada tengo necesidad. Si estás en esa condición, es ahora mismo que tienes que correr a suplicar misericordia. En otras palabras, el Espíritu nos muestra primero nuestra deficiencia y necesidad y luego cubre esa necesidad con la justicia de Cristo. Esa es la obra del Espíritu, convencernos de pecado para que una vez convictos de nuestra miseria y de nuestra maldad, entonces corramos al Salvador. Podemos saber que el Espíritu Santo está orando en una persona cuando ésta es convencida de su pecado y miseria, lamenta su condición y es llevada a confesarlo a los pies de Cristo y a confiar en Él como su Señor y Salvador. Como les decía, la pregunta es: ¿has sido despertado a la realidad? ¿O sigues engañado creyendo que no eres tan perverso como para merecer el cielo? Otra vez, ese estudio de esta mañana me encantó. ¿Cuál es la verdadera realidad después de todo? ¿El trabajo, los negocios, la familia, la escuela? Sí, eso es una realidad, lo podemos ver, palpar. Pero no, esa no es la realidad. La realidad detrás de todo esto es que hay una vida más allá. Podemos prepararnos de pies a cabeza para enfrentar los azares de esta vida, pero estoy seguro que nadie está preparado para enfrentar la muerte. La vida del más allá. Esa es la verdadera realidad. ¿O por qué creen que lloran y sufren cuando se muere un familiar? Por eso mismo, porque no sabemos cuál va a ser su destino. Esa es la verdadera realidad detrás de todo. Más allá de los negocios, más allá de los placeres, más allá de la familia, de todo lo que puedes encontrar en esta vida. Ahora bien, sigue el versículo 5 diciendo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es la mansedumbre? Creo que se podría resumir así. La mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos respecto a Dios y nuestros semejantes. Es por tanto dos cosas. Es una actitud para conmigo mismo y una manifestación de esto en mi relación con Dios y con mi prójimo. Y si ustedes se dan cuenta, otra vez aquí va un orden, ¿no? El Señor nos ha llevado a que reconozcamos nuestra miseria espiritual. Nuestro Señor nos ha dicho que una vez reconocemos esa condición, entonces eso nos guía al arrepentimiento, nos lleva a llorar y a lamentar. Pero eso no termina ahí. Eso entonces luego nos lleva a un estilo de vida. Bienaventurados los mansos. Se ve pues cómo la mansedumbre se sigue por necesidad de ser pobres en espíritu y de llorar. Nadie puede ser manso si no es pobre en espíritu. Nadie puede ser manso si no se ve a sí mismo como un vil pecador. Eso es lo primero. Pero cuando he llegado a esa idea adecuada de mí mismo en función de la pobreza del espíritu y lágrimas por la condición de pecador, entonces pasa a comprender también que debe haber ausencia de orgullo. El manso no es orgulloso de sí mismo, no se gloria nunca de sí mismo, siente que no tiene nada de qué enorgullecerse.
El manso tampoco exige nada para sí, no exige todos sus derechos. Y permítame ir más allá. El manso ni siquiera es susceptible en cuanto a sí mismo. No está siempre velando por sí mismo y por sus intereses. No está siempre a la defensiva. El verdaderamente manso nunca se compadece a sí mismo. Significa que habrá una ausencia total de espíritu de venganza, de tomar revancha, el procurar que el otro pague por el hecho. Ser verdaderamente manso significa que uno ya no protege nada porque no hay nada que valga la pena proteger en esta vida. También significa, por tanto, que debemos ser pacientes, sobre todo cuando sufrimos injustamente. Y aquí cabe la pregunta, ¿cómo nosotros enfrentamos otra vez las circunstancias de esta vida? ¿Cómo respondemos nosotros ante la queja, ante las ofensas de los demás? El cristianismo, como decía al principio, es primero ser para luego hacer. Pero no podemos vivir como tal si no somos eso primero. Pero sí nos sirve esto de la mansedumbre para darnos cuenta si realmente vamos por el camino correcto. ¿Cómo respondemos nosotros cuando alguien nos ataca? Miren conmigo Filipenses, capítulo 2, versículos 3 en adelante. Filipenses, capítulo 2. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué difícil, ¿no? Imposible, diría. Sí. Cuando pretendemos hacer esto por nosotros mismos, vamos a encontrar que esto resulta muy difícil. Haya pues, dice Pablo, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, decidió venir a este mundo lleno de pecado, lleno de maldad, a hacerse hombre, a sufrir las mismas circunstancias y aflicciones de los hombres. Y no solo eso, sino que estando en la condición de hombre, se humilló tanto a sí mismo que fue a parar a la cruz. Dios, que tenía todas las razones para simplemente dejar que este mundo se perdiera y se consumiera. ¿Y nosotros cómo respondemos ante los ataques de los demás? ¿Puede haber algo más injusto que la humillación de Cristo por su pueblo amado? Si se ha cometido, si hay algo injusto, realmente injusto en todo el sentido de la palabra, que podamos nosotros decir que fue injusto, es eso, la muerte de Cristo. ¿Cómo es de injusto Dios que deja venir sobre mí todo este sufrimiento? ¿Cómo es injusto Dios que deja venir sobre mí esta enfermedad?
¿Cómo es injusto de Dios que deja venir sobre mí esta crisis económica? ¿Cómo es injusto Dios que deja venir calamidad sobre mi familia? ¿Cómo es de injusto Dios? No. En realidad, eso es misericordia. Injusto fue lo que Él hizo por nosotros. Pablo nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Ser manso, en otras palabras, quiere decir que ya no se preocupa nada de sí mismo y que comprende que uno no tiene derechos. Se llega a comprender que nadie puede hacerle daño. Bunyan lo dice muy bien, el que está en el suelo no debe temer caer. Hermanos, nosotros estamos aquí. Nada nos puede tumbar más bajo de lo que ya estamos. Cada uno se ve a sí mismo por lo que es. Sabe que nadie puede decir nada de él que sea demasiado malo. No hay por qué preocuparse de lo que los demás nos digan o hagan. Sabe que uno merece eso y mucho más. Definiría otra vez la mansedumbre así. El verdaderamente manso es el que vive sorprendido de que Dios y los hombres puedan pensar tan bien de él y lo traten tan bien como lo tratan. Spurgeon lo dice de la siguiente manera: si hacemos una evaluación justa de lo que somos y hacemos cuando alguien nos trata mal o nos ofenda, no deberíamos enojarnos ni tomar venganza, porque somos conscientes de que en realidad no nos han tratado con misericordia, ya que somos peor de lo que dicen. ¿Te sientes mal cuando te ofenden? Piensa que te han tratado con misericordia. Eso es mansedumbre. Solo hay una consideración apropiada de sí mismo en su pobreza espiritual y el lamento por su propia condición. Solo esas cosas pueden conducir a una persona a ser mansa y humilde de corazón. Y en cuarto lugar, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quiere decir deseo de ser justo ante Dios. Y esto, después de todo, es lo fundamental. El que tiene hambre y sed de justicia es el que ve el pecado, que el pecado y la rebelión lo han apartado de Dios. Y anhela restaurar esa antigua relación, la relación original de justicia en la presencia de Dios. Quiere decir el deseo de liberarse del pecado, porque el pecado en realidad es lo que nos separa de Dios. ¿Saben que nosotros a veces sufrimos tanto por cosas que no debiéramos sufrir, en lugar de sufrir por lo que realmente sufrimos? Sufrimos porque las cosas no nos van tan bien. Sufrimos por muchas razones. Pero ¿saben qué es lo que más trae sufrimiento a una persona? El pecado. El pecado. Porque es lo que nos separa de nuestro gran Dios y Creador. El pecado es lo que nos separa de aquello que realmente es la fuente inagotable de vida eterna. Nos separa de la verdadera felicidad. Si hay algo que te debe causar dolor y sufrimiento en tu corazón, es el pecado. Por eso sí llora, por eso sí sufres. El problema es que nuestros deseos y nuestros afectos están tan enfocados en nosotros mismos, que sufrimos cuando alguien nos hace daño, que sufrimos por un montón de cosas que no debiéramos sufrir. El que tiene hambre y sed de justicia es uno que desea liberarse del pecado.
Porque el pecado es lo que se interpone entre Dios y nosotros. Nos impide el conocimiento de Dios y todo lo que nos es posible con Dios. Más aún quiere decir un deseo de verse libre del deseo mismo del pecado. Porque descubrimos que el hombre que se examina verdaderamente a la luz de las Escrituras no solo descubre que está bajo la esclavitud del pecado, es todavía más horrible el hecho de que le gusta, de que lo desea. No sé si ya han llegado a esa comprensión de realmente ver cuán malo es desear lo que deseas. No solo lo que haces, sino lo que deseas. Incluso después de haber visto que es tan malo y lo sigue deseando. Como expresa también McCheyne en una de sus oraciones: Señor, hazme lo más santo que pueda llegar a ser un pecador convertido. Hazme lo más santo que pueda llegar a ser un pecador convertido. El hombre que tiene hambre y sed de justicia es un hombre que desea verse libre del pecado, no solo en lo externo, sino también en lo interno. Owen lo expresa como el deseo de liberarse no solo del poder del pecado, sino más aún de la tentación que lo lleva a pecar. Cuando citamos la expresión del Padre Nuestro, no nos metas en tentación, debemos saber que no es meramente una repetición, sino el deseo ardiente de un corazón que está dispuesto a abandonar su pecado. Yo quiero que se entienda esto bien, el asunto de la lucha con el pecado. Hermanos que dicen, yo estoy luchando con el pecado, pero siguen pecando anyway, de todas maneras. Se deleitan en su pecado. Déjenme decirles que eso no es una lucha con el pecado. Una lucha con el pecado es cuando tú sufres, cuando haces aquello que sabes que no está bien. Eso es luchar con el pecado. Es ese deseo ardiente de justicia y de liberarse del pecado lo que lleva a exclamar al apóstol Pablo precisamente en Romanos 7, ustedes saben, donde Pablo hace esa descripción clara y perfecta de la lucha con su pecado. Es ese deseo de justicia lo que lo lleva a exclamar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo no estaba contento y satisfecho con su pecado, con los deseos de su corazón. Él se sentía un vil y miserable. ¿Ha experimentado usted una consideración tal acerca de sí mismo? Tener hambre y sed de justicia no es sino desear positivamente ser santo. El que tiene hambre y sed de justicia es el que desea vivir las bienaventuranzas en su vida diaria. Es el que desea mostrar los frutos del Espíritu en todas sus acciones, en toda su vida y actividades. Podemos decirlo así: tener hambre y sed de justicia es desear verse libre del yo en todas sus horribles manifestaciones, en todas sus formas. Porque el yo es lo que nos esclaviza al pecado. El querer tener y tener y tener y nunca llenarse. Pues claro, nunca se va a llenar, porque no hay nada en este mundo que llene la necesidad más grande del corazón. Nada en este mundo puede llenarte. Puedes tener y ganar todo el mundo y aún así seguir estando vacío. Ahora bien, el que tiene hambre y sed de justicia es el que anhela verse libre de todo eso. Desea emanciparse de la preocupación por sí mismo en todas sus formas. Y a fin de cuentas no es nada más que un anhelo y deseo de ser como el Señor Jesucristo. ¿Y qué quiere decir tener hambre y sed? Es interesante las palabras que Cristo utiliza aquí. Desde luego que no quiere decir que podemos alcanzar esa justicia por nuestros propios esfuerzos. Entonces, ¿qué es? ¿Qué significa? Bueno, hermanos, quiere decir, sin duda alguna, cosas como estas.
Quiere decir conciencia de nuestra necesidad, de nuestra profunda necesidad. Más aún, quiere decir conciencia de nuestra necesidad apremiante. Quiere decir conciencia profunda, incluso hasta el dolor de nuestra gran necesidad. Quiere decir algo que sigue hasta que se satisface. Yo creo que ustedes han llegado a sentir hambre, ¿verdad? Y no están tranquilos hasta que no comen algo. ¿No es cierto? No descansan. El hambre cambia hasta el carácter de la persona, ¿no es cierto? Lo lleva a enojarse con facilidad. Eso causa el hambre física. Bueno, el hambre del que está hablando aquí nuestro Señor es mucho más todavía que eso. Es alguien que está muriéndose por dentro por ese deseo ardiente de justicia. El salmista lo ha sintetizado a la perfección en una frase clásica, en el Salmo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y noten dónde está el ciervo. El ciervo está en un desierto. Los ciervos están en montañas donde no hay agua o muy poca. Como el ciervo sediento está bramando por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Has llegado a experimentar ese tipo de sed? Bueno, en tu corazón. Permítame citar unas palabras también de alguien que dijo: tener hambre no basta. Debo realmente morir de hambre por saber qué sentimiento hay en un corazón respecto a mí. Por eso les decía, ¿han pasado hambre? Quizá unas cuantas horas, ¿no? A lo mucho. Pero creo que aquí, si no estoy mal, ninguno realmente ha pasado hambre. De días estoy hablando, sin comer. Es ese tipo de hambre y sed del que está hablando Cristo aquí. La frase perfecta, cuando el hijo pródigo, ustedes recuerdan, se va de la casa, dice: cuando el hijo pródigo tuvo hambre, fue a alimentarse de bellotas. ¿Recuerdan ustedes que fue a un criadero? Y él comía de lo mismo que comían los puercos. Oye esto: cuando el hijo pródigo tuvo hambre, fue a alimentarse de bellotas. Pero cuando se sintió morir de hambre, fue a su padre. Solo es cuando realmente encontramos esa resequedad por dentro en nuestra alma, cuando hallamos sin sabor a la vida, cuando estamos en esas circunstancias, es que realmente podemos acudir a Dios por misericordia. Es la situación del Salmo 63:1. Miren cómo dice: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Hermanos, mientras estemos en este mundo, estamos en un desierto, en tierra seca y árida. Y lo único que puede darnos aliento, lo único que puede darnos refresco a nuestra vida es Dios mismo y nada más. ¿Has experimentado ese tipo de hambre y de sed? Tener hambre y sed quiere decir estar desesperado, morir de hambre, sentir que la vida se acaba, caer en la cuenta de la necesidad apremiante que tengo de ayuda. ¿Sufres esa desesperación y angustia cuando eres tentado y pecas? ¿O sientes inclinación todavía por pecados en particular? ¿Es tu deseo por Dios como el ciervo por las corrientes de las aguas? Bien, hermanos, rápidamente quiero terminar
con las promesas de estas primeras 4 bienaventuranzas. No voy a tomarme mucho tiempo. La primera es el reino de Dios. Cristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, o el reino de Dios. El reino de Dios es la esfera donde Cristo gobierna. Todos aquellos que han doblegado su voluntad y se han sometido a la voluntad de Cristo pertenecen a su reino. Todos aquellos que creen en Cristo disfrutan de ese reino aquí y ahora, pero también lo disfrutarán en la eternidad. Es una realidad. Esa es la verdadera realidad después de todo. Solo hay 2 reinos, el presente y el venidero. Pero mientras estamos aquí, si somos ciudadanos del reino de Cristo, entonces pueden estar seguros de que en el próximo siglo podremos estar en el reino de Cristo. Si Cristo no es tu rey ahora, si no es el que gobierna tu vida, tampoco esperes entrar al reino de Cristo cuando venga en su segunda venida. En segundo lugar, el consuelo. Cristo dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El consuelo de saber que han sido perdonados nuestros pecados. Nada es más consolador que el hecho de saber que estamos a cuentas con Dios gracias a que Jesucristo ha removido nuestra culpa y nos ha dado su justicia. Cuando lloramos por nuestro pecado, no solo nos consolamos con el perdón de nuestros pecados actuales, sino que recibimos consuelo para vencer futuras tentaciones. Y aun si caemos, el Espíritu Santo nos consuela con 1 de Juan 1:9, donde dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí hay consuelo, en Cristo únicamente. Ya van 2, pertenecer al reino de Cristo y recibir el consuelo del perdón, no solo en este siglo, sino en el venidero. Otra promesa, versículo 5, los mansos. Dice, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Sí, en esta vida, pero también en el futuro. En esta vida es en esta forma. El verdadero manso está siempre satisfecho, está contento. El apóstol lo expresa mejor cuando dice que teniendo nada más poseyéndolo todo. Le dijo a los filipenses, versículos 12 y 13, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, no importa las circunstancias, no importa la escasez, no importa nada. Si estoy con Cristo, lo tengo todo. De ahí sale la famosa frase, Cristo más nada es igual a todo. Aunque no tengas nada en este mundo, aunque padre y madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Pero también se refiere al futuro. Los mansos heredarán la tierra. Como dice Pablo en los Corintios capítulo 6, que los santos han de juzgar al mundo. O en Romanos 8:17. Somos hijos, y si hijos también herederos y coherederos con Cristo. Así es, hermanos, nuestra es la tierra. De nada sirve al hombre ganar todo el mundo presente si pierde su alma. Pero si estás con Cristo es mucho mejor, porque entonces vas a disfrutar la tierra, ya no esta tierra llena de pecado, de corrupción, sino que vas a disfrutar de una tierra completamente renovada. Y la última de las promesas, versículo 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, recibirán lo que desean. Todo el evangelio se encierra en esto. Ahí entra el evangelio de la gracia. Es el don de Dios. Nunca se hallará la justicia ni la bienaventuranza aparte de Cristo. Para conseguirla solo se necesita reconocer la necesidad que se tiene de Él y nada más.
Cuando reconocemos esta necesidad, esta hambre profunda, esta muerte que hay en nosotros, entonces Dios nos llena y nos concede el don bendito de Cristo. Que dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo ha dicho, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y Cristo también dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En otras palabras, los creyentes tenemos hambre y sed de Cristo. Porque Cristo es lo único que puede llenar y satisfacer las necesidades más profundas de nuestro corazón. Esa es una promesa absoluta. De modo que si tenemos verdaderamente hambre y sed de justicia, si deseamos ser como Cristo, seremos saciados con Él. Él es el único que puede satisfacer esas necesidades. La pregunta es, ¿deseas a Cristo? ¿Deseas ser más como Él? Oremos. Padre bueno y misericordioso, reconocemos, oh Dios, cuánta necesidad hay en nosotros. Realmente, Señor, sin Cristo estamos perdidos. Estamos en la bancarrota. No hay esperanza. Oh Señor, gracias por mostrarnos y por enseñarnos la realidad de nosotros mismos, que por lo general tendemos a estar engañados por los espejismos de este mundo. Pero hoy, Señor, hemos descubierto, han quedado descubiertos nuestros corazones. Y te suplicamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Que no nos permitas confiar ya tanto en nosotros, en nuestras fuerzas, sino que nos lleves, Señor, humillados, no solo a reconocer nuestra condición, sino a los pies de nuestro bendito Señor y Salvador. Te suplicamos, haz esa obra en nosotros por tu Espíritu y para la gloria de tu nombre. En Jesucristo te pedimos esto. Amén.